En este segundo video de la semana vamos a concluir, vamos a darle un cierre al capítulo de la ortotipografía, de los signos de puntuación dentro de la ortotipografía, que ya venimos trabajando desde las semanas anteriores. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre los dos últimos, que son los dos puntos y la barra. Vamos a explorar grosso modo para que después ustedes puedan retomar la guía de estilo, leer el contenido en profundidad y apropiarse de ellos para aplicarlos correctamente en las traducciones en el español. Entonces, los dos puntos y la barra. Vamos a la guía de estilo. Bien, estamos aquí en la guía de estilo. Como vengo diciendo desde el inicio del cursado, siempre recuerden de tomar nota de las páginas, de los temas que vamos a abordar desde la guía de estilo, que ustedes van a encontrar en la sección material de lectura de cada semana, ¿sí? Para que no se pierdan en el índice, que como ya les había anticipado, los temas los vamos a ir abordando en un orden que es muy diferente de cómo esos temas están ordenados en el índice. Por eso les acerco los números de página para facilitarles la búsqueda. Esta semana vamos a estar abordando entonces los dos últimos signos de puntuación, los dos puntos y la barra. Voy a centrarme en los dos puntos primero y quiero que vamos a hacer a la inversa, vamos a ver primero el ejemplo y después vamos a ir a la regla. Fíjense en este ejemplo puntual que es un titular de una noticia periodística publicada en la sección Deportes del diario Popular el 4 de marzo de 2024 y dice así: susto para Ricardo Bocchini. Ricardo Bocchini es un ex jugador de fútbol argentino, ¿no? Chocó su auto contra un camión. Y quiero que presten atención en el verbo chocó, que está después de los dos puntos. Vamos a ir a la regla ahora. Después de dos puntos se utilizará siempre minúscula. Por eso chocó va en minúscula. Si en títulos, subtítulos o una enumeración. Por supuesto, si después de los dos puntos va un nombre propio, por reglas de la normativa, claro está que va a ir mayúscula, pero tengan en cuenta esta regla. Siempre después de dos puntos, minúscula en títulos, subtítulos o enumeración. Y otra cosa que vamos a retomar de lo que dijimos en la primera clase que abordamos la ortotipografía, respecto del punto, nunca va punto al final de los títulos, en este caso al final del titular de una noticia periodística, pero tampoco al final de los títulos de tesis doctorales, de trabajos de investigación, de leyes, de ensayos, etcétera, etcétera. Nunca se debe escribir punto, siempre se debe evitar ese error. Acá tenemos otro ejemplo, me voy a concentrar en lo que está marcado en rojo. El universo es muy grande, hay desde ponis de lentejuelas hasta crop tops. Bueno, en este texto, evidentemente es correcto el uso de la minúscula después de dos puntos, pero aquí hay un error que tiene que ver con bonis y crop tops, que son dos préstamos puros, dos extranjerismos puros, y como tales deben ir en cursiva, tal como les mostré la clase anterior, cuando vimos cómo escribir los préstamos puros en cursiva utilizando las herramientas del Word.
al igual que los títulos de obras, ¿no? Habría que ver si Boris y Crop Tops ya no cuentan con una traducción apropiada, aceptada en el español, ¿no? Antes de escribir el préstamo puro. Bueno, y en el segundo caso del uso de los dos puntos que quiero resaltar como uso erróneo, y es que nunca se debe utilizar dos puntos después de un verbo cuando la oración se redacta en una sola línea. Cuando hablamos de que la oración se redacta en una sola línea, queremos decir que cuando la oración se redacta de corrido, ¿no? Fíjense el ejemplo incorrecto. Los escenarios que pisará Taylor Swift en su gira por Canadá serán, dos puntos, ese uso es incorrecto, Toronto, Ontario, Ottawa y Vancouver. Lo correcto es suprimir los dos puntos y escribir la oración de corrido. Los dos puntos cortan la fluidez, traban la lectura natural, fluida del texto, ¿no? Entonces, recuerden evitarlos. ¿Cuándo se usan dos puntos después de verbos? Cuando tenemos una enumeración, un listado de elementos, como ven ustedes acá en este ejemplo, ¿sí? Una enumeración, un listado y donde se usan viñetas. Esas viñetas pueden ser letras como A, B, C, como ven en el ejemplo, y otras, si ustedes van a Word, fíjense, aquí en el apartado párrafo, arriba de la sección de justificación, tenemos estos. Fíjense, si yo me apoyo ahí, dice viñetas. Y tenemos distintos tipos de viñetas. La rayita, el puntito negro, el cuadradito. Bueno, ¿sí? Lo ideal sería replicar en la traducción, replicar en el texto meta el mismo uso de viñetas que el autor utilizó en el texto original. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo ese puntito ahí y escribo, cuando quiero pasar al siguiente renglón, con el Enter, se replica nuevamente la misma viñeta y así sucesivamente. Ahora bien, vamos a volver a la guía de estilo, que es importante ver de qué manera se pasa de una viñeta a la otra al redactar estos ítems, ¿no? Fíjense, acá tienen este texto en inglés, como dijimos, que es un fragmento de un texto de aeronáutica que se encuentra en este PDF, acá tienen el enlace. Fíjense, tienen estos tres casos y acá estos corchetes con los tres puntos, o a veces van a encontrar paréntesis con tres puntos, significa que el listado no termina allí, sino que continúa. Yo aquí lo puse porque quería mostrarles simplemente un ejemplo. Y acá existen dos maneras de redactar esas viñetas. Fíjense que en el ejemplo, como les decía recién, utilicé la misma enumeración que el autor del texto original presenta. Empieza con mayúscula, pero termina en punto. Enciende el túnel de viento y póngalo a marchar en vacío. Recuerden que es un texto de aeronáutica. Punto final. Paso a la siguiente viñeta. Empieza en mayúscula, enciende el sistema de enfriamiento del túnel. Punto final. Paso a la siguiente viñeta. Empiezo en mayúscula. Cuando el túnel haya alcanzado la temperatura deseada, etcétera, etcétera, y ajustar la temperatura. Punto final aquí, y si sigo con DE, el mismo caso, empiezo con mayúscula, termino en punto. Pero tenemos otra posibilidad, es empezando cada oración con minúsculas, fíjense, encienda, pero cuando empiezo con minúscula,
la oración no termina en punto como en los casos anteriores, sino en punto y coma. Fíjense, empiezo con minúscula, encienda el túnel de viento y póngalo a marchar en vacío, punto y coma, paso a la siguiente viñeta, enciende el sistema de enfriamiento del túnel, minúscula, punto y coma, paso a la siguiente, minúscula, cuando el túnel haya alcanzado la temperatura deseada, etcétera, etcétera, y ajustar la temperatura, y acá sí va el punto final, porque se supone que ya aquí termine la enumeración de las viñetas. Si yo sigo con D, debo poner punto y coma, D, empiezo con minúsculas, ¿sí? Punto y coma, sigo con E, empiezo con minúsculas, y así sucesivamente, y el punto final en la última viñeta de la enumeración. Bueno, y en relación con la barra, lo único que tienen incluido en la guía de estilo es el uso incorrecto de este signo de puntuación. Y es que muchas veces se calca incorrectamente este nexo que viene del inglés and, or, al español como y, o, cuando lo correcto es en su lugar optar por el nexo o, ¿sí? Entonces, lo incorrecto es traducirlo como i barra o, calcarlo como i barra o en español. Lo correcto es usar en su lugar el nexo o. Y acá tienen un ejemplo. ¿Sí? Fíjense, tenemos and, or en el texto en inglés. Incorrecto traducirlo como i barra o en español. Lo correcto sería traducirlo como o. Cuando en español se usa el i o y que actualmente cada vez más está en desuso, es en la redacción de textos legales. Bueno, gente, así hemos llegado al final del recorrido de la guía de estilo de esta semana. Espero que ustedes puedan volver sobre estos temas, leerlos con mayor detenimiento, apropiarse de estos usos, por supuesto de los usos correctos, pero incorporar cuando se usa incorrectamente la barra y los dos puntos para evitar ese uso incorrecto en las traducciones. Nos seguimos leyendo en el campus. Hasta luego.